Gracia y paz para todos. Bienvenidos todos los que han venido por primera vez. Estamos más que felices. Yo me pongo muy contento, feliz por lo que el Señor está haciendo en este tiempo. Me parece increíble que hace un año atrás, lo que estuvimos muchos años allí en el barrio Las Heras, nunca pasamos de 30, 25, 30, y ya estábamos re contentos porque se estaba con todo el tema ahí. Pero gracias a Dios ha llegado el tiempo en que podemos ser testigos de la palabra del Señor. Quiero hablar de una palabra que me ha generado mucha búsqueda y mucho indagar dentro de lo que es la Escritura para poder presentarla en esta noche a usted y que pueda comer y aprender de la palabra del Señor, como he aprendido yo. Porque primero el Señor me habla a mí, para luego ser de bendición para usted. Porque si yo hablo de algo que a mí no me da frío ni calor, entonces estoy tocando con la guitarra de otro, como dijera, ¿verdad? Quiero hablar en Efesios capítulo 4, versos 17 al 24. Efesios capítulo 4, verso 17 al 24. Y le puse por título a esta palabra, arrepentirse de verdad. Hice un par de comentarios por ahí, pero también me surgieron algunas preguntas y ahora las vamos a aclarar. No yo con mi persona, sino algunos hermanos me dijeron, pero usted está diciendo algo, pastor, que está en la Biblia. Bueno, vamos a hablarlo hoy. Efesios capítulo 4, verso 17 al 24, dice así: con la autoridad del Señor, digo lo siguiente, 2 puntos. Ya no vivan como los que no conocen a Dios, porque ellos están irremediablemente confundidos. ¿Vio lo que dice Pablo? Están irremediablemente confundidos los que no conocen a Dios. ¿Y qué es no conocer a Dios? Es no saber lo que Él hizo por nosotros. Tienen la mente llena de oscuridad, vagan lejos de la vida que Dios ofrece, porque cerraron la mente y endurecieron el corazón hacia Él. Han perdido la vergüenza, viven para los placeres sensuales y practican con gusto toda clase de impurezas. Pero eso no es lo que ustedes aprendieron acerca de Cristo. Esto lo dice a la iglesia. Ya que han oído sobre Jesús y han conocido la verdad que procede de Él, desháganse de su vieja naturaleza pecaminosa y de su antigua manera de vivir, que está corrompida por la sensualidad y el engaño. Y en cambio, dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes. ¿Pensamientos y qué? Y actitudes, hechos, lo que hacemos. No solamente pensamos, sino después lo llevamos a la práctica. 24. Pónganse la nueva naturaleza creada para ser a la semejanza de Dios, quien es verdaderamente justo y santo. Amén. Renovar la mente es uno de los requisitos que Dios pide a sus verdaderos hijos. Y el Señor lo pide para todos, pero los que han nacido de nuevo tienen que renovar su mente. Ahora, hay una palabra que se usa en la Biblia muy comúnmente y es la palabra arrepentimiento, como dije. Ahora,
¿Sabe que cada vez que se usa esta palabra arrepentimiento, hay versiones que han agregado algo que cambia el sentido del mensaje? Y en esta oportunidad, la versión Reina Valera, nosotros usamos NTV, pero la Reina Valera lo traduce textualmente desde el original, de los antiguos más escritos de la Biblia, del original. En griego lo traduce textualmente y es como está escrito, pero las otras versiones han agregado una palabrita la cual te cambia el sentido del mensaje. Y ahora lo vamos a ver. Dice, por ejemplo, en la versión NTV, aparece un versículo, y aparecen varios, pero Mateo 4:17. Si lo tenemos, ¿dónde está? Mateo 4:17. Ahí dice una palabra: a partir de entonces, Jesús comenzó a predicar: arrepiéntanse de ¿qué cosa? De sus pecados y vuelvan a Dios, porque el reino del cielo está cerca. Pero dice: arrepiéntanse de sus pecados. Y en NTV, en traducción lenguaje actual, en varias versiones aparece de esta manera. Pero en este caso, Reina Valera lo traduce tal cual fue escrito en el original. Y en el original no dice de sus pecados. Dice: arrepiéntanse y vuelvan a Dios, porque el reino del cielo está cerca. Y eso es otro mensaje, es otra cosa, y ahí se entiende bien lo que quiso decir el Señor Jesucristo. Ahora lo vamos a ver. ¿Quién no ha escuchado esa palabra, arrepiéntete de tus pecados? ¿Cuántos lo han escuchado? ¿Me puede levantar la manito? Todos, ¿sí? Y arrepentirse de los pecados significa dolerle el corazón, lo hemos interpretado así, y no estar de acuerdo con la vida que hemos llevado, ¿sí? Eso significa. Pero resulta que arrepiéntanse de sus pecados no se encuentra en los escritos más antiguos de la Biblia, sino solo aparece la palabra arrepiéntanse, que no quiere decir de sus pecados. Porque arrepentimiento no es un cambio de conducta. Cuando alguien me dice arrepiéntete de tus pecados, significa de lo que estás haciendo. Deja de hacer lo que estás haciendo. Y cree en el Evangelio para que seas salvo. Pero primero tienes que dejar de hacer lo que estás haciendo. Tienes que parar con eso que estás haciendo para que el Señor te salve. Eso es lo que está diciendo la versión arrepiéntete de tus pecados. ¿Me siguen hasta ahí? Bueno, pero arrepentirse viene de la palabra metanoia. En griego, metanoia significa cambio de mente. Meta, cambio. Noia, mente. Entonces, dice metanoia o nous o noia, eso significa mente. Pero, por ejemplo, usamos una palabra para que lo tengamos más claro. En español usamos una palabra metamorfosis, ¿sí? ¿Cuánto conocen esa palabra, verdad? Metamorfosis es meta, vuelvo a decir, es cambio. Morfo es en su forma. Un gusano, un animalito, cambia de forma cuando se hace crisálida y vuelve y se convierte en una mariposa. Entonces cambia su forma, metamorfosis. Y la Biblia dice que usa en todos estos pasajes metanoia. Meta quiere decir cambio de mente. Y estuve averiguando porque me gusta investigar. Todas las veces que aparece la palabra arrepentimiento en la Biblia, se toma la palabra metanoia. Todas las veces.
o donde usted encuentre esta palabra en la Biblia, está tomando esta palabra metanoia en griego. Ahora, lo busco por usted porque para eso ese es mi trabajo. Tengo que investigar por usted, porque no todos investigamos, no todos nos gusta, ni en mi trabajo. El Señor me puso para esto. Soy el predicador de este lugar y tengo que hacerlo. ¿Sabe que me fui? Tengo unos libracos viejos que están en arameo, en hebreo y en griego antiguo. Y allí fui a buscar cada pasaje donde dice arrepiéntete de tus pecados y usa la misma palabra. Por ejemplo, en el artículo 3340 de la página 54, se lo digo por si hay alguno siempre hay alguno, uno dice, siempre hay alguno que hace más preguntas de las que un sabio pueda contestar. Entonces, por la duda, yo me atajo y entonces le digo, si usted quiere el artículo 3340, página 54, del diccionario Strong, es un diccionario exhaustivo. Ahí están todas las letras y las frases de la Biblia. Todas. Es por eso así. Lo miro con una lupa porque ya no lo veo. Está tan chiquitita la letra. Y bueno, eso ¿sabe qué significa? Dice ejercer la mente, entender, comprender, captar, poner atención, pensar diferente. Eso significa la palabra metanoia. Y el verbo que leímos, o sea, el verso 23 de Efesios que acabamos de leer, nos habla lo mismo, nous, mente, pensar, que dice, permitan que el Espíritu les renueve los pensamientos. Ahí aparece una palabra nous, que viene metano. Entonces, la palabra nous, mente, sigue hablando de lo mismo. ¿Qué me está diciendo, pastor? O sea que, ¿sabe lo que estoy diciendo? Que el traductor que nos tradujo en NTV, que nos tradujo el lenguaje actual, en este caso Reina Valera tiene un poroto, se anotó un punto para ello, porque tradujeron bien. Pero los demás nos cambió el sentido del mensaje. Mateo 4:17, Hechos 2:38, Hechos 17:30, todos estos dice, arrepiéntete de tus pecados. Arrepiéntete de tus pecados. Arrepiéntanse de sus pecados. Y me da un mensaje distinto a lo que está diciendo la Biblia. Seguimos. Por ejemplo, en Reina Valera dice, Pedro les dijo, arrepentíos. Vio que no dice arrepiéntete de tus pecados, dice arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Ahí sí, y recibirán el don del Espíritu Santo. Y así en cada parte usted va a encontrar que nos dice arrepiéntete de tus pecados. Ahora vamos, ¿por qué? Porque para ser salvos, Dios no nos exige un cambio de conducta. ¿Sabe lo que quiere decir cuando dice arrepiéntete de tus pecados para que seas salvo? Es como que la Biblia te está diciendo que Dios dice, para que yo te salve tienes que dejar de ser quien eres. Tienes que dejar de pecar. Tienes que dejar de portarte como te estás portando. Tienes que abandonar las drogas. Tienes que portarte y corregir tu vida. Pero la Biblia dice que Dios te acepta tal cual eres. El Señor no quiere que cambies. Él dice que te quiere así roto como estás. Y cuando vienes, Él es el que te transforma. No te puedes arrepentir, cambiar de mente y de tu conducta. No dice arrepiéntete, cambia tu conducta para que seas salvo. Dice cambia tu manera de pensar, pero no tu conducta, porque sabes que nadie puede cambiar su conducta por sí solo. ¿Hay alguno acá que pudo cambiar antes de venir a Cristo? No, solo Cristo puede hacer eso. Solo el Señor te puede cambiar. Cuando te dice la Biblia, arrepiéntete de tus pecados, te está cambiando el mensaje. El traductor, no la Biblia. Cristo jamás dijo eso. Los apóstoles jamás dijeron eso. Porque el Señor te dice, ven tal como estás. Ven tal como estás, que yo, dice el Señor, el que esté cargado, trabajado, venga a mí, que yo lo haré descansar. Va a descansar en mí. Y ese es el verdadero mensaje del Evangelio de la gracia de Cristo.
Cuando decimos que tienes que arrepentirte de tus pecados, estamos condicionando a la gente. No lo decimos porque queremos, lo decimos porque repetimos lo que encontramos en algunas versiones de la Biblia. Y todo lo hemos interpretado de esta manera. Pero hubo un loco que se puso a investigar si era así o no. Y no es así. Dice, metanoia, cambia de mente para que seas salvo. Y cree en el Evangelio de Jesucristo y serás salvo. Ahora viene lo que Cristo hizo, lo hizo en la cruz. Y Él cambió mi condición de pecador a un hombre justo, libre de culpa, libre del poder del pecado. Me quitó la condenación, me quitó la culpa, me quitó el pecado que yo había hecho, lo perdonó, lo cargó y pagó el precio el Señor. Ahora lo que Él quiere es que yo cambie mi manera de pensar. Arrepentirse significa cambiar toda la información que tenemos en la cabeza. Cuando un niño nace, ese niño tiene su mente, su cabecita limpita. No hay información. Es como una tarjeta de memoria que está vacía. ¿Sí o no? Sí. Entonces, ¿quiénes son los primeros que empiezan a llenar y a cargar? Los papás. ¿Y sabe por dónde nos entra la mayor información? Mayormente por los oídos y por los ojitos. Entonces empezamos a escuchar, empezamos a ver y empezamos a aprender. Y empezamos a retener y esta mente se va llenando. Pero de a poco se va cargando y de pronto alguien no tiene control en lo que le va metiendo a un niño y lo que va, esa información que le va llegando, y esa mente se va cargando de cosas que no convienen y se va atrofiando y va desviando su rumbo. ¿Por qué? Porque lo que hay en la mente, eso genera una conducta, hábitos y termina desarrollando un carácter. Muchos somos lo que pensamos. La Biblia dice tal cual, según el pensamiento, así es él. Tal es el pensamiento de esa persona, dice el libro de Proverbios. Así es él. Y es verdad. Como pensamos es como somos. Actuamos y nos desarrollamos. Pero dice la Biblia que el Señor hizo su parte. Nos lavó, nos limpió, nos perdonó, nos hizo nacer de nuevo. Pero Él dice que tenemos que renovar esta mente. Eso lo tenemos que hacer nosotros. Fíjese lo que dice Romanos 3:23. Pues todos hemos pecado. Nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. Sin embargo, con una bondad que no merecemos, Dios nos declara justos por medio de Cristo Jesús, quien nos liberó del castigo de nuestros pecados. Él nos reconcilió cuando todavía éramos enemigos de Dios. Él no esperó que nosotros arregláramos nuestra vida para reconciliarnos con el Padre. Dice la Biblia que estando muertos en delitos y pecados, Él nos alcanzó. Entonces yo no necesité dejar cambiar conductas. Yo vine tal cual estoy. Hay gente que ha venido rota con vicio, con dificultades, con problemas de familia. Y así los aceptó el Señor. Así los recibió el Señor. Y esa gente está agradecida porque su vida ha sido perdonada. Hemos sido lavados por dentro por la sangre de Jesús. ¿Verdad? Ahora dice el Señor que nosotros ahora Él dice, cambia tu mente. Toda esa información que adquiriste durante toda la vida, y cuanto más viejos somos, mayor información tenemos en nuestro procesador.
Pero ahora nos dice por medio del apóstol Pablo lo mismo que predicó el Señor Jesús. Arrepentimiento cambia tu mente. Lo que estábamos leyendo. El problema de los pecados ya fue resuelto. Si naciste de nuevo, de agua y de espíritu. Lo sabemos, eso sí. Los que nacieron hoy, sus pecados fueron resueltos. El poder del pecado ya no tiene fuerza sobre ellos. La esclavitud del pecado ya fue cortada y fue cancelada. Somos libres en Cristo. Fueron pagados, cancelados, borrados y sepultados en el bautismo. Pero Efesios 4:23, lo que leíamos decía, y en cambio dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes. ¿Está escrito en la palabra? Sí, lo dejaron muy lejos para allá. Un poquito me lo corrijo. Cuando nacemos, vuelvo a decir, nuestra mente está vacía de información. Y a medida que vamos creciendo, se va transmitiendo esa información de todo lo que nos rodea. Y a veces no es tan buena, ¿vio? Un chico que quizás tiene el favor de Dios de nacer en una buena familia, quizás tenga más actitudes que pueda integrarse a la sociedad. Pero ¿cuántos niñitos nosotros conocemos del barrio donde venimos? Niñitos chiquitos que días de lluvia venían a tomar una copa de leche y estaban las maestras de la escuela bíblica y nosotros en algo colaborando en esos tiempos. Venían mojaditos. Entonces yo a algunos les cambiaba su remerita y teníamos ropita seca que nos donaban los hermanos y se lo ponía. Y le miraba sus manitos y no eran las manos de un niño, de un niñito tierno, unas manos llenas de callo, ásperas, toscas, porque ellos tenían una vida muy diferente, una vida muy triste. Y le preguntaba a algunos y otros y me gustaba conversar con ellos. Y todos decían que iban a la quema con el papá, iban en el carro, hacían esto, cartoneaban, daban para allá, pero eso era lo mínimo. Después estaban expuestos a todo lo que pasaba en la casa. Algunos dormían en el piso, ni siquiera un colchoncito, tenían pisos de tierra. Y así era como ellos se formaban. Y eso era la información que entraba en su cabeza, no solamente por los oídos, sino por lo que veían. Y para ellos el mundo era así. Ahora, cuando vienes a Cristo, el Señor te perdona, te sana por dentro, te limpia, dice que cancela esa deuda que tenías con Dios, pero Él quiere que renueves este pensamiento. Y eso todavía está enterito. Te bautizaste, pero todavía tienes toda esa información vieja en tu cabeza. Por eso dice la Biblia, lo que leíamos, dice en Efesios 4:17, con la autoridad del Señor digo lo siguiente, ya no vivan como los que no conocen a Dios, porque ellos están irremediablemente confundidos. Irremediable porque cada vez es peor. Cada vez, cada tiempo, cada vez que va avanzando la sociedad, sus mentes están más cargadas y más corrompidas. Tienen la mente llena de oscuridad. En otra versión dice, están viciados. ¿No es así? Su mente está viciada, llena de información que no sirve, que los destruye, porque no tienen realmente, en su vida no reflejan algo bueno, porque actúan de acuerdo a lo que piensan. Vagan lejos de la vida que Dios ofrece, porque cerraron la mente y endurecieron el corazón hacia Él o hacia Dios. Dice, han perdido la vergüenza y viven para los placeres sensuales y practican con gusto toda clase de impureza. Yo nací de nuevo por medio del bautismo, pero ahora el Señor me dice, arrepiéntete. Y dijimos, ¿qué significa eso? Cambia tu mente. ¿Y de qué se trata esto entonces? El arrepentimiento, decíamos, viene después de la salvación.
Ahora es un proceso que comienza en nosotros a cambiar lo que tenemos registrado aquí. El Señor dice que no es que tenemos que agregar conocimiento, sino sacar y reemplazar eso que nos sirve por nuevo conocimiento según Dios. ¿Y dónde va a estar la fuente de información por la cual nosotros vamos a empezar a renovar nuestra cabeza? La Biblia dice que nosotros no hemos aprendido así a Cristo. Está hablando que ¿dónde está? En la palabra del Señor. Cuando yo medito en su palabra, cuando yo aprendo de la Escritura, entonces mis pensamientos, yo razono con la Biblia, no solamente la leo. El religioso dice, ya me leí 2 capítulos esta mañana y me fui a trabajar. Me hice mis oraciones y me fui, y con eso cumplió. No, tiene que leer, comer de Cristo, analizar lo que está leyendo, entender lo que dice el apóstol Pablo en tantas partes, que nosotros tenemos que alimentarnos de la palabra del Señor. Cuando yo comienzo a razonar como estamos en esta tarde, ¿se da cuenta en esta noche que estamos viendo que arrepentimiento de pecados no existe? Pero sí el arrepentimiento es renovar la mente. Entonces yo tengo que sacarme ese chip viejo, que Dios quiere que me arrepienta de los pecados. Los pecados, olvídese, fueron pagados y cancelados. Olvídese de sus pecados, porque el Señor los canceló y los pagó. Su deuda está cancelada. El acta donde habían los cargos que estaban contra usted fue sacada del medio y clavada en la cruz, dice Colosenses 2:14. Ahora, ¿por qué no nos entra eso en la cabeza? Porque tenemos que renovar los pensamientos. Cuando comenzamos a renovar este pensamiento, ese versículo de la Biblia comienza a tener sentido para nosotros. En todas las cosas, cuando razonamos con la palabra, la Biblia en un todo comienza a tener sentido y comienza a hablarnos a cada uno de nosotros. Dice la palabra que yo tengo que renovar esta mente. ¿Cómo? Aprendiendo de la palabra del Señor. ¿Sabe que en este lugar, en esta congregación, hay discipulados? Yo sé que la mayoría sabe, pero algunos no. Y yo los invito. Allí se enseña de la palabra del Señor. Allí se buscan realmente temas muy importantes que nos abren la cabeza. Y esa información comienza por sí sola, la palabra del Señor, a derrumbar, viejos argumentos que tenemos en nuestra cabeza. A veces pensamos que las cosas las arreglamos como yo sé arreglarlas y como lo hizo mi papá y como lo hacemos nosotros los cisternas. Pero la Biblia me dice que no. La Biblia me habla de otro tipo de conducta que tengo que tener, pero hasta que no me encuentro con la palabra y no razono con la Biblia y dejo que esa palabra me renueve mi pensamiento, sigo portándome igual. Hay muchos que pasan por el bautismo y realmente fue muy efectivo lo que hizo el Señor en la cruz. Y ellos fueron perdonados y renovados y salvados y lavados por dentro, pero no han visto un cambio. ¿A alguno le ha pasado? ¿No ha visto una transformación como le ha sucedido a otros? Y dice, yo me bañé nada más. A mí me faltó champú y crema de enjuague. Pero ¿por qué a mis hermanos tienen y conquistan y logran tantas cosas? ¿Y yo por qué no? Porque no te estás alimentando de Cristo. No estás sacando el archivo viejo y metiendo lo que es Cristo en tu vida. La palabra del Señor, no estás comiendo de la verdad de Dios. Tu mente está viciada de cosas viejas, sensuales, cosas que otros están camino a la perdición y mantienes eso y hasta que no estudies, hasta que no aprendas del Señor por medio de la palabra, tu mente no puede ser renovada. Por lo tanto, no hay arrepentimiento. Cambio de mente, metanoia, dice la palabra. ¿Se entiende a dónde voy? Si yo quiero ver un cambio en mi vida, la palabra de Dios es el pan de vida que me va a alimentar
Pero no solamente eso, me va a cambiar desde aquí. Acá está el comando. Yo fui limpio, lavado. El Señor me puso en una relación correcta. Me salvó, me perdonó. Anotó mi nombre. Pero ahora quiere, y Él me dice, renueva tus pensamientos. Permite que el Espíritu renueve tus pensamientos. Pero si yo digo, llega el día del discipulado en mi zona y no puedo. No, ¿qué voy a ir? No entiendo nada yo. Para mí es chino básico eso. Voy, bueno, después le pregunto a que me dé algún módulo y lo tengo en casa y ahí de vez en cuando lo estudio. Voy al baño y lo ojeo un poco y lo dejo por un costado y miro TikTok y hago todo eso. ¿Va a haber un arrepentimiento genuino en mí? No. Esto no es magia. El Señor hizo su parte. Pero el renovar los pensamientos es comer de Cristo. Y cuando comes de Cristo, el Espíritu comienza a renovarte los pensamientos. Él promete, cuando te intereses y tengas hambre, Él te promete renovarte de adentro hacia afuera. Comienza a hablarte el Señor. Cuando comienzas a apagar las voces de la televisión, de internet, de los videos, de todas estas cosas, y comienzas a escuchar la voz de Dios a través de su palabra, y te interesa por saber qué dice Cristo de esta nueva vida, tu mente comienza a ser renovada, y a eso se llama arrepentimiento. Por eso dice: arrepentíos y creed en el Evangelio para que sean salvos. Para que sean salvos. Y a veces dice: el día cuando el Señor venga yo me salve. No, para que seas salvo de tu día a día. Salvo de esa atadura que tenés, de ese vicio, de ese problema. ¿Cuántos hay que aún bautizándose quieren quitarse la vida? Porque no han descubierto en ellos nada diferente, porque no comieron. Cristo los lavó, los acomodó. Es como que alguien saca a alguien del barro, lo baña, lo limpia, pero si no le enseña nuevos hábitos, sigue igual. Eso ha pasado con muchos. No es solamente el bautizarse, el bautismo es la puerta. El bautismo es la puerta, amados. Pero luego tenemos que comer de Cristo. El Señor dice, la Biblia dice que la batalla nuestra está en la mente. ¿Sabía? Romanos capítulo 7, a partir del verso 15 en adelante, Pablo dice que él tiene una batalla feroz en su mente. Pero le da gracias a Cristo en Romanos capítulo 8, verso 1, porque menos mal que no hay condenación para los que pertenecen a Cristo Jesús. Tengo esta lucha todos los días, pero mi mente se va renovando. Pero gracias a Dios, dice, por lo menos ya sé que mi pecado fue pagado, que he sido libre del poder del pecado, que mientras me voy renovando, el Señor ya me puso en una relación correcta con el Padre. Ese pecado no logra separarme, pero sí el Señor me dice que permita que el Espíritu renueve mis pensamientos. Entonces nunca te puedes arrepentir de tus pecados. Arrepentirse es cambia la información, cambia tu mente. ¿Se entiende, hermanos? Eso viene después del bautismo. Y si algunos pensaron que me bauticé y bueno, no sé qué va a pasar ahora. Yo veo que a los demás les pasan cosas buenas y a ver qué me va a pasar a mí. No funciona así. ¿Sabían? Perdóneme que le tire abajo el castillo de naipe, pero no funciona así. Hay que comer de Cristo. Hay que comer de Cristo. Cristo dijo que es a través del arrepentimiento, a través de metanoia, a través de cambio de mente. Y eso lo hace el Señor también, pero yo tengo que estudiar la palabra, leer la palabra. Y si no sé leer, porque hay gente que no sabe leer, aprender.
aprender de la Escritura. Hay maestros de la palabra que quieren enseñarte. Lo importante es que te alimentes del Señor. El único que puede iluminarte por medio de la palabra, sí, es el Espíritu Santo. No es que te vuelvas un teólogo, es que Cristo te hable por medio de su Espíritu. Y cada vez que el Señor te hable, te va a hablar conforme a la palabra. Cuando tengas una revelación, decís, Dios me dio una revelación, pero no punta ni cuadra con la palabra, olvídate, no es el Señor. Cada vez que el Espíritu habla conforme a las Escrituras. Entonces, cuando decimos, arrepentíos de sus pecados, eso no tiene congruencia, no existe. Aunque está, y usted lo va a ver en NTV en muchos lugares, pero fue mal traducido, fue agregado, de tus pecados fue agregado. Así como la tenemos marcadita, márquele ahí que no va eso. Usted, vuelvo a decir, no puede cambiar de su conducta para que el Señor lo salve, porque eso no le toca a usted. Nunca. Hay muchos que estuvieron en programas de rehabilitación, tratando de dejar los vicios. ¿Sí o no? Muchos quisieron hacer esto, fueron allá, fueron al psicólogo, fueron a al otro, y nunca pudieron. Es que el Señor no te pide que hagas algo que Él sabe que vos no podés. El Señor dice, ven tal como estás. Ven así como estás. ¿Tenés problemas en tu familia? Vení así como estás. ¿Tenés problemas con los vicios? Vení así como estás. ¿Tenés problemas económicos de trabajo? Vení así como estás. Y eso te ha llevado a otro tipo de circunstancias y no quieres vivir más. Vení como estás. No necesitas un cambio tal vez de conducta para que yo te acepte. Te acepto así como eres. Ven como estás. Pero una vez que el Señor te perdonó, te limpió, te lavó, ahora sí, por medio de Cristo y de su Espíritu, a través de su palabra, empieza a comer y alimentarte y transforma esa información que tienes en tu cerebro. Ahora tenés que sacarla y poner información nueva. El Señor me dice, perdona como tú has sido perdonado. Encontramos en el Antiguo Testamento que el Señor decía, y Jesús dijo, si no perdonas, mi Padre que está en el cielo no te perdonará. ¿Se acuerdan? Eso está en Mateo capítulo 6, verso 14. Si los hombres no perdonan las ofensas a los demás, dice, mi Padre que está en el cielo no los perdonará. Pero si perdonan, entonces sí los perdonará. O sea que uno tenía que hacer para que Dios, mirando que lo hice, entonces me perdone. Yo tenía que hacer primero para recibirlo de Dios. Pero en la gracia, Cristo hizo todo por mí. Y Él me dice ahora, perdona, porque tú fuiste perdonado primero. No tuviste que perdonar para que yo te perdone. Cuando aún estabas enojado, yo te perdoné. Y así como yo te perdoné, perdona ahora. Perdonado, perdona. Perdonado, perdona. El que no es perdonado, ¿cómo? No sabe lo que es el perdón. No sabe lo que es estar en paz. Pero cuando el Señor me perdonó, ahora yo puedo perdonar. Ese es el evangelio de la gracia. Él hizo lo que yo no hacía, lo que yo no podía hacer. Pero ¿cómo voy a ser transformado? Renovando mi mente, pasando por esto, arrepentimiento. El que no aprende de Cristo por medio de la palabra no puede ver la vida nueva en él. ¿Usted sabe lo que dice Colosenses capítulo 3, verso 17? Colosenses capítulo 3, verso 17, si me ayudan los chicos, dice, fíjese lo que dice Pablo. ¿Por qué dice esto? Que el mensaje de Cristo, con toda su riqueza, llene. ¿Está puesto o no? ¿Estoy solito? ¿Se fueron todos?
Que llene ¿qué cosa? Sus vidas. Lo leemos de vuelta. Que el mensaje de Cristo con toda su riqueza llene sus vidas. ¿Qué más dice? Enséñense, aconséjense unos a otros con toda la sabiduría que Él da. ¿Vio? ¿Y qué más? Canten salmos, himnos y canciones espirituales a Dios con un corazón agradecido. ¿No es eso lo que hacemos? ¿No es eso lo que hacemos? Nuestros muchachos han elegido cada canción para que realmente diga lo que nosotros le queremos decir a Dios. No sé si ha notado ese detalle. Nadie canta algo por cantar. Todas las canciones y el repertorio está muy seleccionado para que nosotros expresemos lo que Dios ha hecho en nosotros. Y dice más el 17, y todo lo que hagan o digan, háganlo como representantes del Señor Jesús y den gracias a Dios Padre por medio de Él. Esto es arrepentirse por medio de la enseñanza. Enséñense, aconséjense y de esta manera van a renovar su mente y entonces tendrán un verdadero arrepentimiento para salvación. ¿Entendemos? ¿Para qué vamos a seguir entonces? Ya está. ¿Sí? Le voy a dar unos consejitos. Involúcrese donde se está enseñando la palabra de Dios. Involúcrese. Donde usted sabe en su barrio, ¿dónde se está enseñando esta semana? En la casa del hermano Mauro, allá. Vamos para allá. Mauro, pasame tu ubicación. Voy para allá. En Luján, ¿dónde están? En la casa de Isaac. Isaac, ¿me puede pasar tu ubicación? Que allá voy. Involúcrese. En Batán, en Chapa, en La Perla, donde haya uno, vaya. Porque comience a alimentarse. Si usted no lo hace, mire, le digo, usted tiene una condición muy buena del Señor. El Señor lo lavó, lo perdonó, pero usted sigue viviendo una misma realidad. Entonces es necesario cambiar de mente para que el Señor transforme nuestra vida. Conviértete en ¿qué cosa? En un discípulo. ¿Qué significa discípulo? Aprendiz o estudiante. El Señor dice que teníamos que hacer ¿qué cosa? Discípulo. Y el discípulo aprende, tiene espíritu de enseñar. Y quiere aprender. Un discípulo no va a la escuela a sentarse nada más. El discípulo quiere aprender y quiere adquirir nuevo conocimiento porque lo va a ayudar. Entonces, si yo soy un discípulo de Cristo, soy discípulo porque estoy renovando mis pensamientos. ¿Se entiende? ¿Vio cómo solo la palabra se explica? No hace falta darle tanta vuelta. Si el Señor me manda a ser un discípulo es porque a través de ser discípulo me estoy arrepintiendo, estoy cambiando de mente. Experimentarás un verdadero arrepentimiento o cambio de mente cuando te conviertes en un verdadero discípulo. Y el discípulo no falta. ¿Sí? El discípulo no falta a su encuentro con la palabra del Señor. Busca los medios. Trata de arreglar cosas. Arreglar compromisos. Porque sabe que ese día se va a hablar y su mente se va a ir renovando. Porque necesita, no quiere más esa vida. Muchas veces miró, como decía un hermano aquí, y me quedó muy grabado, miraba una cabreada, miraba un tirante para terminar con mi vida. Ahora ya no lo ve más, porque naciste de nuevo, pero necesitas renovar tu mente. Necesitas sacar esa información vieja y poner nueva. Cristo, comer de Cristo, Cristo en nosotros. Conviértete en un discípulo. Y al desarrollar la mente de Cristo verás una profunda transformación. Cuando comiences a desarrollar, estás sacando la mente de Adán, la mente vieja que te llevó a todos esos problemas.
Pero cuando comiences a incorporar la mente de Cristo, que es la palabra del Señor, como el Señor aconseja por medio de la Escritura, y comiences a incorporar esa mente, ahí vas a empezar a notar la transformación que el Señor quiere. Si no, seguirás peleando con los mismos demonios, con los mismos problemas, y no es eso lo que quiere el Señor. No derramó su sangre por ti en vano. Muchas cosas tuvo que hacer Él para alcanzarte y salvarte. Aprovecha que el Señor ya hizo su parte. Incluso quiere hacer la otra, terminar de hacerla, pero Él quiere que tengas hambre de Dios, que entiendas estas cosas, que el arrepentimiento te involucra. ¿Sí, hermanos? ¿Está complicado entender esto? No. Listo, entonces no hablemos más. ¿Ya se entendió? ¿Sí? Oramos al Señor. Incline su cabecita ahí donde está. Y vamos a decirle: Señor, nunca más me voy a perder un discipulado. Cada vez que se hable de tu palabra, yo quiero oír. Yo quiero escuchar, Señor. Porque tú me enseñas, me renuevas la mente, me cambias. El Espíritu va a transformar mi corazón. Padre, en el nombre de Jesús, gracias, Jesús. Gracias, mi Señor, por esta palabra. Gracias porque me dejaste compartir a mis hermanos esta enseñanza. Gracias por enseñarme, Señor. Gracias por ver algo que tal vez muchos no ven. Señor, que el arrepentimiento es un cambio de pensar, un cambio de mente. Y por medio de ese cambio tú renuevas nuestro corazón. El que mienta no mienta más, el que mentía no mienta más, dice la palabra. Y el que se enojaba, si te enojas, que no te dure todo el día, no hagas nada malo cuando te enojas. Porque si no le vas a dar lugar al diablo. Quítese de vosotros toda palabrería, toda palabra grosera, toda amargura, toda maldición. Que no te salgan los rosarios de la boca cuando estás enojado, sino refrena tu lengua, cambia esa mente, esa manera de ser, toda esa información que tenías de antes y comienza a recibir la mente de Cristo. Que se empiece a hacer carne en tu vida. Comienza a caminar y agradar al Señor con tus hechos. Porque estás viviendo en libertad, ya no eres esclavo del pecado, ni la condenación te sigue, sino que eres libre, fuiste lavado por dentro. Señor, gracias te damos por esta enseñanza. Te ruego, papito, que la grabes más a fuego en nuestro corazón y que esto sea un antes y un después. Que este día sea un antes y un después. Que aquellos que estaban perdiendo la esperanza, diciendo conmigo no pasa nada, hoy entiendan que es renovar la mente, que por medio del arrepentimiento el que produces ese cambio de vida. Gracias, papá. Gracias, Señor. Así estamos aprendiendo a Cristo. Y así, Señor, queremos seguir. Porque tú vienes a buscar una iglesia pura, limpia y sin mancha, ni cosa alguna de qué avergonzarse. Gracias, papito. Gracias porque te esperamos y sabemos que somos parte de tu novia. Pero esa transformación está viniendo a nuestra vida por medio de tu palabra. Gracias, 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 Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, Padre.